Los voy a empezar a grabar. Y pues bienvenidos de nuevo a esta lectura introspectiva de Un Curso de Milagros. Estamos en capítulo 2, iniciando el texto. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Pues vamos a empezar con la lectura. Voy a como a ese último párrafo que nos quedamos para que no empecemos como cortado el tema, y sobre todo para personas nuevas que no estuvieron en la clase anterior o en la sesión anterior, pues pudieran como agarrar ese hilo. Este, Voy a pedirles de favor que tengan sus micrófonos apagados, a menos de que, si los tienen prendidos, que los tengan, pero que no se vaya a interferir otras palabras o algo, porque luego no se escucha el que está leyendo. ¿Alguien de aquí quiere empezar lectura o empiezo yo? ¿Quieres empezar, hermosa? Muy bien, voy a compartirte entonces. Empezamos con el capítulo 2, que es la separación y la expiación. Te voy a compartir ya a todos el PDF. Acuérdate que después de, no sé, cada párrafo o incluso hasta tú mismo, hermosa, si tú deseas en algún punto dejar de leer para que tenga que hacer algún análisis en algún párrafo específico que consideres, adelante, tienes toda Ok, la carta abierta. Acuérdense que esto es grupal. ok. Capítulo 2. La separación y la expiación. 1. Los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Ok. Qué friega nos mete aquí, ¿no? O sea, digo, Yes. habla de los orígenes de la separación y dice que qué soberbios somos, ¿no? Creer que podemos cambiar lo que Dios creó. Creer que nos podemos volver imperfectos y deficientes, que lo que Dios creó como perfecto, ¿no? Y creer que podemos distorsionar las creaciones de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, y creer que nosotros somos nuestros propios creadores y que estamos a cargo de la dirección de nuestra propia creación. Y así somos, así es el ego. No sé si alguien quiera comentar. Esto lo vimos ya la clase pasada, pero repito, me gustó que lo pudiéramos volver a repetir para que a partir de aquí pudiera, me imagino que ya va a generar pues más explicación o más Lo que, profundidad sobre estas lo que cuatro sucede, distorsiones y que sí ah, sería muy bueno que las tuviéramos como muy en mente. lo que yo creo es que las creaciones del ego son tan buenas que no es fácil no creerlas. Y cuando nosotros desde nuestra percepción creemos que está mal, pues por eso las queremos cambiar, porque nos falta confianza en que estamos siendo partícipes de un plan superior, no un plan chiquito como el de nuestra cabeza, sino un plan divino. Pero esa es la confianza que creo que es la que debemos fortalecer para no asustarnos con las
visiones que nos da el ego, ¿no? Sí, de hecho lo acabas de decir así como que bien padre porque dice, las creaciones de Legos parecieran ser tan perfectas, y de hecho el curso lo dice, ¿no? O sea, las creaciones de Lego, tanto como las creaciones de Dios, parecieran ser perfectas, dice, pero diametralmente opuestas. Y Ujú, como nosotros estamos en este sueño, en este mundo, pues sí, ¿cómo no creerlas, no? ¿Por qué? ujú, Porque precisamente nuestros ojos están dando, o sea, lo que ven nuestros ojos, entre comillas, dan testimonio o fe de lo que creemos y creemos con base a toda esta lógica del ego, ¿no? Pues ya ves, ¿no? Crees que tu mente puede cambiar que Dios cree, o sea, todo esto, ¿no? Que estas ujú. distorsiones, o sea, nuestra mente es una mente distorsionada gracias a este plan del ego. ¿Cómo no creerlas? Esas son las tentaciones que dicen, ¿no? No caer en las tentaciones del ego. Dos, Ah, qué estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación y existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. bien. Tres. Bueno, a mí se me hace, dale, Ah, dale si ok. quieres. Ujú. Tres. El jardín del Edén. La condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Muy bien. Bueno, aquí yo incluso, aquí sí me voy a dejar de compartir. A mí sí me gustaría que pudiéramos todos compartir esta parte. Aquí, este párrafo hace alusión al jardín del Edén y que menciona que cuando Adán se abatió en un sueño profundo, o sea, porque dio oídos sordos de la serpiente, pero nunca dice que Adán haya despertado, ¿no? Voy a dar mi opinión sobre lo que yo entiendo a esto. Yo entiendo que antes de la separación, pues todo era, pues lo que mencionaban, es que todo esto es como metafórico, o sea, todo esto es una metáfora, no es que Adán, una serpiente y todo ese tipo de cosas. De hecho, hay muchas mitologías que hablan acerca entre Adapa, Lilith, que es la que iba representada de la serpiente, pero desde la perspectiva de un curso de milagros, yo entiendo que cuando Curso de Milagros menciona que Adán cayó en un sueño, yo lo veo así, a ver si alguien lo interpreta diferente. Adán representa toda la filiación, o sea, todos los hijos de Dios o la mente fragmentada. Y la serpiente representa el ego, que es que esto viene mucho en el libro de Ken Wapnick, donde habla acerca del Despierta del sueño o Despertar del sueño, no recuerdo cómo se llama ese libro,
donde precisamente habla acerca de que en el momento que se dio la división o la separación, hubo como niveles de separación o de conciencias, porque ahí es donde se crean las conciencias divididas, y que gran parte de esa afiliación fragmentada o dividida decidieron ya hacer oídos sordos a Dios, o sea, ya dijeron, no, ya no, ya estamos separados nosotros y vamos a hacer nosotros nuestro propio reino, que ese sería la serpiente a la que nosotros le escuchamos. Entonces dicen que pues nosotros estamos en un sueño y de hecho, si se fijan o se van a dar cuenta en los capítulos posteriores, se van a dar cuenta que cuando Curso de Milagros hace referencia a un sueño, no está siendo metafórico, está siendo muy literal. O sea, la metáfora es ahorita, la serpiente, el jardín del Edén, Adán, eso sí es metáfora para mí. Pero cuando él dice que estamos en un sueño, de hecho sí te lo dice porque hay partes o fragmentos del libro hasta donde te explicas casi casi científicamente cómo es que formamos el sueño, cómo es que formamos nosotros la Matrix. O sea, nosotros separados de Dios, obviamente, creando este reino. Entonces, en una charla pasada yo les decía que este mundo no lo creó Dios. Dice, este mundo no lo creó Dios. Dice, este mundo lo creó el reino del ego. Dice, sin embargo, Dios no lo maldice, Dios lo ama, ¿no? Y puede dar uso esta creación o este sueño que nosotros hemos creado para que se convierta en un sueño feliz y no las pesadillas que de repente nosotros tenemos, ¿no? Entre ellas la vejez, las enfermedades, la muerte, ¿no? Por muy bonitos sueños que tengas, ¿no? En otros aspectos de tu vida. Entonces, no sé si alguien quiera mencionar algo, hablar algo, aportar algo, por favor. Ahí Ahí está está Ana Laura. Ana Laura. Yo tengo una duda, Alex. Esta parte del ego lo hemos visto como algo negativo. Bueno, no me gustaría encasillarlo en bueno o malo, pero es algo que queremos destruir. Pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú piensas que el ego nos funciona para algo? Porque hay algo en nosotros que a veces lo sentimos como empuje, que no sé, en este momento yo ya no sé si es ego o es un propósito, porque no se siente como competencia, sino como algo que tienes que hacer. ¿Tú cómo lo ves? Ay, qué pregunta tan interesante. Una vez me la hizo un amigo y me dijo, ¿qué es el ego? Ah, porque yo precisamente estábamos en una meditación y me dice, le digo, todo es Dios. Estábamos meditando, recuerdo, le digo, Dios está en todo lo que veo. Y él me contesta porque él manejaba mucho el budismo y me dice, incluyendo el ego. Y yo le digo, no, el ego sí y no. O sea, el ego, el ego no existe, o sea, el ego no es Dios, no es algo ni siquiera con lo que tengamos que destruir porque es como darle realidad. Entonces me dice, entonces, ¿qué es el ego? Le digo, el ego es la pregunta. En el momento que quieres analizar el ego, le das significado, le das un propósito y le das una existencia. El ego, de hecho, en glorificación de términos, dice que es algo de lo que no es, o sea, por eso dice que es una ilusión de nuestra mente dividida, que también nuestra mente dividida es una ilusión. Ahora, si me preguntas si el ego sirve de algo, sí, aquí en el sueño. O sea, a qué me refiero? Aquí en este mundo de la ilusión, que es un mundo de juicio, pecados, culpas, muertes, envejecimiento, todo eso, sí funciona el ego, porque precisamente este es el reino del ego. O sea, todo lo que hagas aquí es para el ego. De hecho, el curso más adelante te lo dice. Todos los sueños que realices aquí en este mundo, y se oye feo, ¿eh? O sea, puedes elegir entre el sueño de vivir en la playa, vivir no sé, no sé, en otro país o vivir en la ciudad o tener un yate. Cualquier sueño que tú tengas aquí, en esta Matrix, es parte del ego, es reino del ego, porque todo está destinado al polvo en el momento que fue creado o fabricado por nuestra mente. Entonces, todo está destinado o con un tributo o un altar hacia la muerte. Entonces, creo yo que hay dos formas de empuje, como dices tú. Uno pudiera ser el desde el ego, porque muchas veces lo hacemos desde esa carencia de necesito esto y lo voy a hacer porque voy a lograr tal meta, ta, 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 ta. ¿Se entiende?
Pero hay otra parte que el curso, o sea, que tú no tienes que hacer nada y que no tiene que ser mediante el esfuerzo, sino que tiene que ser bajo tu buena voluntad. ¿Cuál es tu buena voluntad? Que le permitas al Espíritu Santo y a Dios que Él es el que te lleve y entonces ya estás bajo el poder de Dios. O sea, es muy diferente. No sé si me expliqué. Es un poco Es un complejo la poco complejo respuesta, la ¿eh? respuesta, ¿eh? Sí te entiendo, pero tal vez es ya por tanta información que vemos alrededor que es como, sí, te llega y se alinea todo, pero tú tienes que hacer algo, aunque sea mínimo, o sea, como esa voluntad se tiene que ver en ti para que se te Ujú. pueda revelar, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es en donde yo ya me confundo. Sí, te entiendo. Mira que es complicado porque nos han enseñado que tenemos que hacer muchas cosas, todo, hasta la ley de atracción, la magia, todo ese tipo de cosas que tienes que alinear, manifestar, etcétera. Incluso hay un libro, hay un capítulo que se llama no ay, no recuerdo cómo se llama, pero el subcapítulo se llama No tengo que hacer nada. Y de verdad que cuando yo lo leí, la verdad me frustré bastante porque yo soy de hacer, 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 hacer. Y cuando el libro te dice no tienes que hacer nada, lo único que estás haciendo es entorpeciendo. Entonces, o sea, porque ya todo lo que está hecho, ya, todo lo que ya es, o sea, todo lo que está hecho ahorita ya es, ya fue, ya pasó en el tiempo, sigue sucediendo como lo vemos aquí ahorita, pero en la eternidad esto ya no existe. Entonces, realmente lo único que estamos haciendo en el momento que yo quiero participar, regreso a casa para que todo, para que prácticamente, ahora sí vamos con la metáfora de este capítulo, de este párrafo, para que Adán pueda despertar, que es lo que él le llama el curso milagros, el regreso a la jornada o termina la jornada, que para nosotros sería como volvernos a integrar a Dios o a la mente de Dios o a la mente de Cristo, sería como ya terminar todas nuestras jornadas. ¿Qué significa jornadas? Todas nuestras reencarnaciones o todo lo que teníamos que hacer, este propósito de vida. Entonces te dice el curso que cuando nosotros queremos hacer algo, normalmente lo vamos a estar haciendo desde el ego y que eso entorpece y eso nos mantiene en el bucle, en pocas palabras, nos mantiene en el sueño. En cambio, cuando nosotros damos esa dosis de buena voluntad y se la dejamos al Espíritu Santo, como este plan ya está trazado, ya está hecho, entonces ya no le estorbamos, por así decirlo, ¿no? O sea, él nunca dirá el curso que le estorbamos, ¿no? Nada más, lo único que sí te dice o hace mucho énfasis, que no tenemos que hacer nada. Y en el anexo de Curso de Milagros que se llama El Canto de la Oración, te explica que Dios nunca va a cumplir deseos egoicos. ¿Qué significa eso? Que quiero un yate, quiero un carro, quiero un... ¿Se entiende? O sea, esos son cosas que están aquí en el mundo y que es el reino del ego. Dice Dios, Dios no te da eso. La oración es para agradecer tu conexión a Dios y por tanto todo lo demás se te dará por añadidura. Pero es muy diferente el concepto de oración y el concepto de súplica que dice que no hay que confundirlo. La oración le llama la oración del corazón y aunque también menciona que el cuerpo no existe, entonces el cuerpo dice que tiene, ya hoy en día la ciencia dice que tenemos neuronas en el corazón, se han dado, no sé si alguien sepa de esto. Entonces, si nos preguntamos para qué sirve una neurona, pues sirve para pensar. En la antigüedad Jesús, cuando estaba en Israel, mencionaba mucho el lamento, que hay que pedir con lamento, pero se ha confundido esa palabra como si fuera un, no sé, una empatía por el sufrimiento del otro, ¿no? Por ejemplo, con una pérdida, lo lamento mucho, ¿no? Pero lamento tiene que ver la mente con el corazón. Entonces, si las neuronas piensan, entonces es pensar con el corazón. ¿Y qué activa las neuronas del cerebro y las neuronas del corazón? La mente. La mente con el corazón, lamento. Y eso te lo algo muy similar te lo dice en el canto de la oración, para que sepamos nosotros cómo tenemos que orar, precisamente para que nuestras peticiones no sean de súplica ni desde la necesidad. Y no caigamos en el rollo que dices tú, ¿no? De que a lo mejor pudiera haber una confusión de que lo que nos está empujando es el ego, más no estamos siendo guiados por Dios o el Espíritu Santo. No sé si me explico.
Sí, ya me quedó un poquito más claro. No sé si alguien No tenga sé si alguna alguien otra tenga... pregunta, una preguntita, nada, ¿no? Si no continuamos, voy a compartir la pantalla. 4. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuirle realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Órale, Sí, padrísimo. No sé si quieras mencionar algo, amiguita chula, dime. pero aquí, bueno, por ejemplo, este párrafo te dice ya clarísimo, ¿no? Todo miedo se reduce a tu errónea percepción porque usurpaste el poder de Dios. En párrafos anteriores te dice que prácticamente esa es nuestra culpa original, o sea, Sí, el origen del pecado, que nosotros estamos usurpando, como viene arriba, ¿no? Las cuatro distorsiones, estamos ujú, usurpando el lugar de Dios y entonces ahora por eso es que el ego nos dice prácticamente, o nos dice constantemente de manera como muy sutil, has usurpado el lugar de tu padre, ¿no? Y ahora tu padre te odia, ¿no? Dios te odia, ahora un padre iracundo persigue a su hijo que está manchado de sangre. O sea, ese es ups, nuestro pecado original. O sea, porque tú dirás, bueno, yo ya, ¿no? Y ya quiero perdonar, o ya quiero ser perdonado, o no hay nada que perdonar, bla, bla, bla. Pero el curso te dice, mientras sigas siendo cuerpo, todavía hay algo que tienes que perdonar y es algo muy sutil y entonces es por eso que le tenemos miedo a la luz, miedo a Dios. Aquí te lo dice en forma de metáfora, pero es real, ¿no? Imagínate, si estás teniendo una pesadilla cuando estás dormido y de repente te prenden las luces para que te ujú. despierten, puedes percibir que esa luz es parte de la pesadilla, ¿no? En un principio le tenemos miedo. Y es cierto, le tenemos bastante miedo a la luz. Es sutil, pero sí le tenemos miedo. ¿O tú qué opinas, amiguita? Sí, sí, e inclusive hiciste que me recordara eh, una respuesta que le ofreciste a una compañera hace 8 días, pero cuando ya todos nos habíamos ido casi, y que al final mencionaste que le tenemos miedo al amor de Dios. Sí, eso yo no me había dado cuenta. Fíjate que eh, voy a hacer una pausa aquí Ajá, rapidito porque el curso nos dice, creo que amerita que le pongamos mucha atención, nos sí, dice, Dios es vida, Dios es eternidad, Dios es amor, Dios es luz. Dice, realmente mueres no porque le tengas miedo a la muerte, le tienes miedo a la vida. Dice, si no le tuvieras miedo a la vida, ¿a qué le tendrías miedo entonces? ¿A la muerte? Entonces dice que cada que nosotros creemos, o sea, es una paradoja de la muerte. Cuando le tenemos miedo a la muerte es cuando adoramos la muerte y por ende le tenemos miedo a la vida. Entonces es una paradoja medio rara, la explica el curso con mejores palabras. Pero yo me di cuenta cuando de repente hemos hecho ciertas meditaciones donde
destruyes un poco el ego y sí da miedo irse a Dios, porque como nosotros nos creemos cuerpo, cuando ya te ves unificado, porque Dios es unidad, Dios es amor, la unidad es amor, entonces cuando ya te ves unificado a algo, quieres seguir protegiendo tu pequeño cuerpo, ¿no? Tu yo, que es el ego. Y Ajá. esto, por ejemplo, yo lo recomiendo para las personas que no han hecho, pueden hacer algún uso de planta sagrada y vinculado precisamente a este tema de la unicidad y créanme que se siente esa parte. Aquí puede ser teoría, pero ya con un uso de plantas sagradas sí pueden verificar ese sentimiento de unidad y cómo nos da miedo ir a esa parte. Entonces digo, nada más como dato cultural, se los quería compartir. Ok, gracias. Comparto la pantalla. Ok. Número 5. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados ni dificultad en los milagros. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita, mediante tu aceptación de los milagros, para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. ¡Wow! Muy interesante. Aquí, de hecho, aquí menciona varios temas. Ya te diste cuenta que menciona el primer principio de los milagros, que acuérdense que son 50 principios, y el primer principio de los milagros menciona que no hay grado de dificultad en los milagros. Y que dice que precisamente que el milagro podría destruir ese sentimiento de separación o de miedo a Dios o de miedo a la libertad o de curación. Y que, nada más quiero hacer una referencia para poder matizar esto. Dice que nosotros no creemos en que no haya grados de dificultad en los milagros. O sea, en pocas palabras, lo mismo, digo, podría decirse, ¿no? Ahorita que estuvimos hablando acerca de la voluntad y de hacer algo, ¿no? O proyectos o algo por el estilo. Dice que da lo mismo que tú puedas pensar en un milagrito de, no sé, 10,000 pesos mensuales o 30,000 pesos mensuales o 10 millones. O sea, para la manifestación del sueño es lo mismo. O sea, no hay grados de dificultad. No hay grados de dificultad en un milagro de quitarte una gripe o una metástasis de cáncer. No hay grados de dificultad en el milagro tanto de nacer como alguien de nunca morir. O sea, nosotros somos los que atribuimos esos grados porque precisamente en la separación, como antes todo era unidad, pues obviamente en la unidad no hay grados, no hay niveles, no hay diferencias de verdades, es una sola verdad, una sola ley. Entonces, cuando viene la separación, vienen todos los niveles y los grados y jerarquías. Entonces dice que nosotros no vamos a poder creer o comprender o que no haya grados de dificultad en los milagros hasta que nosotros también dejemos de crear grados de sueños aquí en lo que estamos haciendo ahorita. O sea, en pocas palabras, si yo digo, mi mamá tiene mayor jerarquía por ser mi mamá, ya es un grado, ¿no? O sea, Sí, o tengo el presidente municipal tiene mejor, no sé, X. O sea, hasta que nosotros quitemos los grados en los sueños, porque no hay, o sea, no importa, dentro del sueño todo es sueño, no importa cuál elijas, es un sueño, es una ilusión, no tiene grados, pero nosotros dentro del sueño le metemos grados y esa es la razón por la cual también no podemos creer en los grados
en que no existen grados de dificultad en los milagros. Y también te dice que la verdadera sanación está en tu interior, que en la paz interior. En el manual del maestro que te pregunta cuál es la paz de Dios, te dice que la paz de Dios es una paz que es ajena a este mundo, o sea que nadie, mientras nos encontremos en esta Matrix, va a poder vivir esa paz. Pero dice, pero más o menos para que te vayas dando una idea, dice, imagínate la mayor felicidad que has vivido en toda tu vida, la mayor tranquilidad, donde no tienes ningún tipo de preocupación por nada, ¿sí? Y dice, ahora eso multiplícalo eternamente. O sea, esa es la paz de Dios. Entonces, ay, pues obviamente sería una gran sanación en muchos sentidos, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo. Yo quería hacer énfasis un poquito en esa parte. Oye, a mí me llamó la atención esto que dice acerca de que la enfermedad, que cuando no hay paz es cuando hay enfermedad o algo así. Sí, de hecho, sí, te dice que la paz, o sea, la paz se ve amenazada en el momento que nosotros proyectamos un juicio. E incluso por ahí yo subí en mi estado que dije así, un juicio es la proyección de una culpa que clama por castigo. Wow. No sé si se entienda esto. Sí, O sí, sea, por ejemplo, yo juzgo a alguien, sí. pero en realidad lo que estoy haciendo, estoy proyectando mi culpa y al proyectar mi culpa y Estás al juzgar al demandando un mismo, castigo. estoy demandando ser atacado, estoy Ajá, demandando un castigo. Por eso una de las lecciones de Un Curso de Milagros dice, solamente veo un mundo con venganza, un mundo vengativo. ajá. ¿Pero por qué? No, o sea, el mundo se está vengando de lo que estoy proyectando, o sea, es un contraataque, o sea, lo que estoy viendo es un Sí. contraataque, guerras, enfermedades, etcétera. Pero eso dice que mientras yo juzgue, solamente estoy proyectando una culpa que merece castigo, que clama, que pide castigo. Y el castigo se manifiesta en forma de enfermedad, Ah, porque es donde el ego se escondió. De hecho, también te lo dice más adelante. Y el ego se esconde para que se pueda manifestar, lo hace en el cuerpo, porque así es la forma en la que, de hecho, incluso dice, los cuerpos enfermos son, no tienen compasión por nadie, son severamente acusadores y matan por contagio. Dice, para un cuerpo oh, enfermo o para el ego, se les hace un precio razonable de estar enfermos o morir, siempre y cuando puedan decir, mira, mi hermano, por tu culpa estoy enfermo y estoy muriendo. Entonces, se pueden imaginar que hasta dónde llega el ego. O sea, cuando alguien está enfermo, hay que preguntarse, ¿qué ganas con estar enfermo y a quién acusas por tu enfermedad? Más allá de la descodificación, más allá del transgeneracional, más allá de todo lo que ustedes quieran, ujú, ujú. sí hay que trabajar la parte mental en donde se desajustó tu paz. Es un autocastigo. Sí, Ok, así es, por la falta de ok. perdón a uno mismo, a nadie más. Wow. Sí, La expiación como defensa. Uno, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden observarse, no, pero no pueden obrarse con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y, al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, inevitablemente destruirás la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar.
No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada todos los errores ante la luz, y puesto que el error es el mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Si quieren aportar algo, a mí se me hizo claro. ¿Sigo? Sí, 2. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. 3. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que el valor del objetivo se ha establecido firmemente. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente para ti importante? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presente en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que lo pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. ok. No sé si aquí, bueno, no, digo, todos estos tres párrafos que acabas de leer, es como hablar acerca de la expiación es el enfoque correcto de percepción con las que hagas las cosas, ¿no? Incluso hasta las preguntas de lo que crees que necesitas, ¿no? Digo, al menos eso es lo que yo creo que, o lo que es importante para ti, ¿no? Entonces dice, es como fija el objetivo o el fin y los medios sirven al fin. Entonces, ya con la mente recta o la percepción correcta, pues te van a dar todos los medios, ¿no? Digo, así yo lo percibo, no sé. Alex, Sí, tengo una pregunta entre el número 2, me parece. Es que sí entiendo o intento entender en mi cabeza acerca de lo del miedo, pero ¿y cómo me lo quito si lo tengo tan arraigado? eh, fíjate que cuando yo también fíjate que mucho estuve dándole repasos al libro para ver cómo quitar el miedo. Sí hay un párrafo que habla, o sea, sí hay un capítulo que habla acerca como de quitarte el miedo. Palabras más, palabras menos, porque obviamente es un capítulo grande. Te dice que el miedo no es algo que tú puedas quitarte como si fuera algo, porque precisamente es como decir, primero veo el pecado para que pueda ser perdonado, ¿se entiende? Entonces estoy haciendo real un pecado. El miedo no existe, dice que es parte de la ilusión que nosotros hemos creado. Entonces el miedo se desvanece cuando yo dirijo mi atención o mi voluntad hacia el amor. El miedo se va a ir quitando porque el miedo son, ¿cómo dice? Son los obstáculos que nos impiden llegar al amor. Entonces el miedo es parte del proceso del regreso a de cuando acabemos esta jornada. Cuando hayamos erradicado todo ese miedo porque le dejamos de prestar atención
y porque nos enfocamos más al amor, entonces el miedo se va a ir desvaneciendo. En pocas palabras, y la pregunta es, ¿cómo se quita el miedo? Enfocándote en el amor, porque el amor es todo lo contrario y el amor es lo único que existe. En cambio, el miedo es algo que nosotros hemos inventado. Por eso te dice que se lo dejes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, ni siquiera Dios te dice el Espíritu Santo, dice, déjale al Espíritu Santo todas tus percepciones erróneas, que son los que hacen o dan fe de tu propio miedo que tú creaste. Es difícil que tú te puedas quitar algo que tú mismo creaste. Algo así te dice. Te lo dice mejor explicado, ya saben que de repente está enredado los textos, pero te lo dice de esa manera, que nosotros hemos creado el miedo precisamente para dar fe o testimonio o realidad al sueño del ego. Entonces, pues si nosotros lo hicimos con ese propósito, entonces es muy complicado que nosotros destruyamos nuestra propia creación. Por eso te dice que se lo dejemos al Espíritu Santo para que vayamos en pro del amor y que es la manera en la que dejará de existir la ilusión del miedo, que es el ego, en pocas palabras. Fuerte. Y en este caso, ¿hay algún miedo específico, algo? Digo, yo sé que un chingo de cosas, todos lo hacemos desde el miedo, pero digo, para tener como mayor, a lo mejor pudiéramos enfocarnos en un tema. Una pregunta general. Bueno, en mi caso que yo te pregunté, Alex, Ujú, no es nada en particular, más bien como que un poquito de todo. ujú. Sí. No sé si alguien quiere aportar algo más, esa fue mi percepción. Acuérdense que son percepciones. Ok, el miedo lo contrarrestas con el amor, pero ¿cuál es la concepción de amor? El que va a quitar el miedo, porque en esta fractal, o sea, en esta realidad, el concepto amor está muy distorsionado, ¿no? Entonces, si yo quiero quitarme el miedo con amor y pienso en el amor, ¿cuál sería el amor? O sea, ¿cuál es el amor que va a quitar el miedo? Porque no es el amor de la pareja, o no es el amor por mis hermanos, o no es el amor por mi hija o mi nieta. O sea, ¿cuál es el amor que quita el miedo? Excelente pregunta, de verdad, porque fíjate que como nosotros tenemos un concepto de amor muy humano, entonces nosotros sí, de Muy verdad que tenemos, egoico. sí, exacto, nosotros tenemos un concepto de amor esclavista. De hecho, hasta yo les digo, ¿no? Hasta fonéticamente cuando dice alguien yo te amo, pues yo te esclavo, ¿no? Un amo requiere un esclavo. Ajá. Entonces, nuestro concepto de amor es muy esclavista. Nos esclavizamos al amor de pareja, nos esclavizamos al amor de familia. Es de ahí donde vienen todos los conceptos transgeneracionales de herencias en nombre del amor y también los conceptos de amor esclavista de pareja. El concepto de amor de Curso de Milagros es Dios. Dios es amor, Dios es eternidad y Dios es unidad. Que nosotros, incluso el Curso de Milagros dice así cuando empieza. Dice, este es el curso de milagros, es un curso obligatorio. El momento que decidas llevarlo a cabo se vuelve voluntario. El que, no, esto no significa que tú tengas, tu libre albedrío consiste en que no consiste en que puedas establecer el plan de estudio, sino en el momento que hasta dónde quieres llegar a aprender. Dice, este curso no pretende enseñarte lo que es el amor, porque esto va más allá de las palabras. Dice, sin embargo, este curso sí pretende quitarte todo lo que los estorbos, o no que como dice, o todo lo que te impide llegar al amor. O sea, en pocas palabras, nosotros hablar de amor es imposible. Dice, en Dios no se puede creer porque tanto creer o no creer es lo mismo. Dios se tiene que conocer y eso no es algo que tú tengas eso ya no es una creencia, es algo que tú tienes que sentir y es un sinónimo de Dios, el amor. Entonces, mientras estemos en el sueño, es complicado que nosotros tengamos un concepto real de amor, porque lo vemos ante los ojos
ante los ojos humanos y ante los ojos del ego todavía. Por eso hay una parte, ya saben, esas imágenes que sacan, ¿no? Que le preguntan al maestro, maestro, ¿qué es el amor, no? Y el maestro contesta, dice, es la ausencia total de miedo. Y dice, ¿y qué es a lo Wow. que le tenemos, y qué es a lo que le tenemos miedo? Dice, al amor. Entonces, es la paradoja en la que nos encontramos ahorita nosotros, ¿no? Pero ¿a poco no? Te describe el curso de milagros, ¿no? ¿Qué es lo opuesto al miedo? El amor. Ok. Sin embargo, el miedo no existe, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera. O sea, el curso Milagros, ¿qué es lo que va a hacer? No nos va a explicar qué es el amor porque no es algo que se puede explicar en este libro, para nada. Es algo que tú tienes que vivir, dice, pero si este libro, este manual o este curso, lo que sí va a hacer es quitarnos los obstáculos que nos impiden llegar al amor para poderlo conocer, vivir, no explicar. Es algo que no tiene palabras. Entonces, no tenemos ahorita esa capacidad de decir, esto es el amor, ¿no? Tenemos alguna idea, probablemente, pero no, es muy humano Ok. todavía. Muy buena pregunta, Carmina, y dio pie a lo que comenta mi hermosa Rocío, porque sí es complejo. Entonces, lo contrario al miedo es el amor. ¿Y qué es el amor? ¡Ah! Y ahí nos quedó. ¿Saben cómo es esta pregunta? Es más, ahí les va. Yo alguna vez les dije, ¿saben cómo pueden hackear el ego? Háganse una pregunta. Intenten explicar cuál es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Ujú. O sea, no la eternidad en el concepto del tiempo lineal, ¿no? O sea, no vayan a salirme con que, sí, una cita del Seguro Social, no. No, no, no. O sea, ¿qué es la eternidad, no? ¿Qué es la eternidad? El éter que no tiene principio ni fin. ¿Cómo me lo puedes explicar con palabras? No hay Ya cuando manera. dices, no hay manera. Bueno, ¿por qué? Porque No. el ego no puede explicar la eternidad porque el ego es temporal. Entonces Cuando yo era niña me preguntaba esto de la eternidad porque no lo comprendía cuando me decían que Dios era eterno. Yo me devanaba los sesos pensando cómo es que no tiene principio, cómo es que no tiene fin. O sea, entras pero ya está, te vas pero sigue estando. O sea, te lo juro. Y opté por olvidar la pregunta porque era muy chica, estaba yo en primaria cuando yo me cuestionaba todo esto y decidí no volver a tocarlo porque no encontré respuesta. Pensé que ya de grande la iba a encontrar y ya estoy muy grande y no la encuentro. es que es cierto, o sea, la eternidad es algo que nosotros no lo podemos explicar con No, palabras. no, no, no. Entonces, nos estamos dando cuenta que las palabras son el ego. El que quiere entender es el ego. O sea, cuando yo le digo a alguien, ¿quieres hackear el ego? Pregúntate qué es la eternidad. Y si queda, sí, ya, hasta ahí llegó, porque hay un punto donde el ego no puede pasar, que es eternidad. Ahora, el concepto de Cristo o de la conciencia de Cristo hacia Dios es así. Dice, solamente existe aquello que no muere, que es eterno, infinito e inmutable. O sea, ese es el concepto de Dios, eterno, infinito, inmutable. O sea, eterno, que no tiene principio ni fin. Infinito, no se refiere a tiempo lineal, es infinitud, o sea, el punto infinitud. Inmutable, que no muta, que no cambia. Incluso nosotros tenemos hasta conceptos egoicos aquí en la Matrix, donde decimos, si algo tenemos seguro es la muerte, si algo tenemos seguro es que todo cambia. No es cierto, eso es en la Matrix. Dios es inmutable, es unidad, la unidad no puede cambiar. Entonces, ese es el concepto de Dios y del amor de Cristo, eterno, infinito, inmutable. ¿Cómo lo explicas? No hay manera de explicarlo. No. Ese es el concepto de amor, ese es el concepto de Dios. Entonces, estamos en pañales para contestar esa pregunta, porque esa pregunta solamente la puede hacer el ego. Oh, ok. Literal. Sí. Bueno, así dice el curso, yo, no me crean. Matrix Bueno, solamente puede contestar el ego. ¿mande? Y en la Matrix solamente lo puede contestar el ego. Ni en la Matrix, o sea, nosotros, por eso ya con palabras ya, ya se distorsiona todo. No sé dónde te quedaste, hermosa, nos quedamos En el 4. terminaste, ¿verdad? El 4 y vamos por el 5. Ok. Ajá. La Hola, expiación. hola, hola.
¿Me ¿Sí? escuchas? ¿Sí? Ah, gracias. ¿Estabas hablando, Vero? ¿Iba a hacer una pregunta? Hola, ¿puedo? Sí, por favor, Ah, adelante. a ver, la pregunta que hace la compañera acerca de qué es el amor me pareció muy buena. Y bueno, tú comentas que no se puede definir porque esa pregunta la hace el ego. Y a lo mejor tienes, bueno, seguramente tienes razón, pero a ver, se supone que yo estoy intentando conectarme con esa parte que es el amor, pero yo no entiendo qué es el amor. Sí entiendo qué es el miedo, pero no entiendo qué es no, qué no es el miedo. No entiendo entonces qué es el amor. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo saber que sí estoy actuando dentro del amor? Ya sé que mi ego me está diciendo, está tratando de protegerse con todo lo que él cree que debe ser para no estar dentro del amor y para que exista ese ego. Sin embargo, sin embargo, me recordaste un poco a la iglesia cuando dice, eh, todo lo que ocurre es porque Dios así lo quiere y no debes preguntar y tú te callas y no dices nada y lo que nosotros decimos, así es. Entonces, y me confundí un poco porque entonces, ¿qué? ¿No debo preguntar qué es el amor? ¿Que me debo quedar callada y otra vez sin respuesta para saber que mi pregunta no tiene respuesta porque no soy capaz de entenderla, porque mi ego no es capaz de entenderlo y entonces me quedo pues igual con la misma pregunta, ¿qué es el amor? Y sabré que seguiré en el miedo porque no sé lo que es el amor y no sé cómo conducirme con amor. Y entonces mi, estoy condenada a, entre comillas, a sufrirlo o cómo. Ok, gracias, Vero, por tu pregunta. Bueno, primero, no, yo no, pues no tengo, no considero tener razón de nada, tengo percepción y la percepción es una interpretación de lo que yo pueda ver del curso, ¿no? Todas las preguntas y todos los comentarios son válidos. Aquí más bien yo no me refería a que no podemos preguntarnos qué es el amor, sino más bien la pregunta genera una paradoja, porque precisamente en Curso de Milagros, cuando vamos empezando el libro, te dice que este curso, e incluso en Manual del Maestro, te dice que hay en otros tiempos y en otras culturas y en otras, no sé, idiomas, existe también el curso de milagros, nada más que viene obviamente en otro idioma, con otro nombre, con otro Mesías, por eso sí, no, pero que son, pero que el contenido es el mismo. Y te dice también lo mismo, que mientras estemos en la Matrix, nosotros no vamos a tener una plena comprensión de lo que es el amor de Dios, porque nosotros seguimos en un cuerpo humano. Entonces, todas nuestras percepciones en relación al amor son muy limitadas y el amor lo abarca todo, todo, todo. O sea, en pocas palabras, te define el amor como la eternidad o como un sinónimo de eternidad, de infinito y de Dios. Esa es la forma en la que define, pero es una definición con palabras, dice, pero no es como decirte, ¿tú crees en el amor? Sí, creo en el amor. Dice, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero incluso te dice el curso, ni siquiera en Dios no se cree, así como tampoco no se debe de creer en el amor. Dios es conocimiento, Dios es certeza, o sea, nosotros todavía no alcanzamos a llegar a esa certeza de que digo, yo tengo certeza de que Dios existe, porque Dios lo he sentido en una totalidad de eternidad. Dice que nosotros no hemos experimentado eso. Yo lo veo más bien de esta manera, pero porque te lo dice el curso, dice,
El curso lo que sí va a hacer es quitarte todos los obstáculos que te impiden llegar al amor. Entonces yo lo veo así. Repito, es mi percepción y a lo mejor es errónea. Creo que el curso de milagros me va a dar la conciencia o la visión para detectar lo que no es el amor. Y en la medida que yo detecte lo que no es el amor, así es como voy a descubrir lo que es el amor. Por ejemplo, el curso de milagros nos habla constantemente de no juzgar, no sentirse culpables, o sea, todo este tipo de cosas. Yo digo, ok, el juicio no es amor, señalar a mi hermano no es amor, sentirme pecaminoso no es amor, sentir que tengo que pagar por un pecado no es amor. Entonces, en la medida de que el curso me va quitando los obstáculos, o sea, todo lo que no es amor, entonces es la forma en la que yo voy a descubrir el amor, o sentirlo, vivirlo. Si te dice con pequeñas frases o palabras lo que sí es el amor en muchos párrafos. Uno de ellos es que el amor es total libertad. De hecho, hasta te lo dice así, el amor es total libertad, total libertad. No, el amor no sacrifica nada. Dice, en cambio, el ego, el miedo, sí pide sacrificios y lo primero que sacrifica es el amor, que es como la misma paradoja que mencioné yo hace rato, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal que preguntemos qué es el amor. Yo también muchas veces me lo he preguntado, pero es la misma pregunta que estábamos ahorita analizando con Rocío acerca de la eternidad. Creo que no tiene palabras, porque el amor no tiene palabras. Entonces, más bien no, la pregunta que hizo esta Ana Laura no fue qué era el amor en un principio. Ella preguntó qué era el ego, que si el ego nos impulsaba algo. Y yo decía que era lo contrario al amor. Y ya después fue cuando Rocío hizo el comentario, ¿no? Que nos deberíamos de cuestionar si realmente lo que estamos viviendo o lo que creemos que es amor es amor. Y esa es la parte en la que yo opiné que de repente hasta el hecho de preguntarnos si es amor puede llevarnos a la paradoja que yo mencioné. Y por eso es una paradoja, porque es complicado explicarlo. No sé si alguien quiere aportar algo más. Rocío, Laura, Carmina, Mariana, Irene, Eli, Sonia, ¿todo bien? Pues es que, bueno, de mi lado, Alex, por más que intento hacer un lado el ego, pues siempre se me cruza, ¿no? Entonces, como que quiero definir algo siempre con la mirada del ego. Entonces, pues desde ahí ya estoy cegada, porque me tengo, y bueno, por ejemplo, con las lecciones que hemos llevado en en estos últimos repasos, es justo, ¿no? Repite las veces que sea necesario de que lo que has intentado ver es una ilusión y más bien ábrete a la luz de la visión de Dios para que realmente lo puedas percibir de otra manera. Pero siempre se me cruza mi ego y entonces pues mi ego me mete la pata y termino cayéndome. Sí. De hecho, la lección número uno, o sea, si la vez pasada estaba hablando con Toño Bastida, un amigo, un compañero de Rocío y mío, pero estábamos mencionando que con una lección, con la lección número uno de nada de lo que veo significa nada, si de verdad la entendiéramos al 100%, desapareceríamos de este mundo y nos iluminaríamos, pero estamos tan casados con los significados que precisamente ese es el ego, que a todo le quiere dar significado, menos a Dios. Por eso nosotros no tenemos la capacidad de darle un significado a Dios o a la palabra amor. Incluso si todos los que estamos ahorita aquí conectados fuéramos, no sé, en persona, yendo, no sé, caminando por la calle y viéramos un objeto y no entendiéramos qué es eso y nos detuviéramos a analizarlo, lo primero que haríamos para poder dar fe y legalidad de su existencia es darle un significado. ¿Y cómo es eso? Yo lo primero que preguntaría, oye, Rocío, ¿qué es eso?
Y ella me va a decir, no sé, pero como que parece esto. Y llegaba Carmina, sí, parece aquello. ¿Se dan cuenta cómo nosotros no podemos concebir algo si no le damos un significado? Darle significado a algo es darle fe y legalidad de su existencia y es darle propósito. Pero a todos los sueños de esta Matrix, quien les dio los significados fue el ego, con tantos simbolismos. De hecho, la palabra es el ego, porque es la que se hace un montón de preguntas. Curso de milagros para que dejemos de ver una silla, dejemos de ver un sillón, una pared, un carro, un edificio, con el significado que ya le atribuyó la Matrix y dejemos de verlo. Por eso te pone las primeras lecciones, Carmina, que te dice esto no significa nada, nada de lo que no significa nada. ¿Para qué? Para que te quites todos los significados basura que nosotros le hemos asignado a algo. Y entonces después, cuando ya vas quitando como esos significados, te dice, ahora veo a Dios en todas las cosas, o sea, elegir ver a Dios. Por eso realmente cuando nosotros tengamos solamente la visión de Cristo, que significa ver a Dios en todo, todo va a cambiar. Porque si Dios es amor, Dios es unidad, Dios es eternidad, imagínate, no puedes, ya no puedes juzgar, o sea, yo veo en el ventilador a Dios, veo en una silla a Dios, veo en un violador a Dios, o sea, ya no serían, ya le quitaría todas esas etiquetas. Entonces, ver a Dios en todo es, ahora sí, ya estar unificado, es tener la visión, lo que le llama. Por eso te dice, tus ojos, ver con tus ojos del cuerpo, te ha costado la visión, porque nuestros ojos del cuerpo solamente interpretan todos los significados. Y sí, en efecto, el ego le encanta darle significado a todo. Ahorita me está cayendo Continuamos. Ajá. para justo ver todo lo que nos estás diciendo, pues sí tiene un buen grado, o bueno, no grado, porque no vamos a hablar de grados, pero una importante connotación de perdón, porque si no está el perdón de por medio, no puedes cambiar tu forma de ver. Exacto. Ahí es donde se va entendiendo el concepto de perdón, ¿sí? Es donde entregas la percepción errónea, ¿sí? Definitivamente. Por eso, sí, la verdad es que el libro sí, sí, para mí está escrito de una manera perfecta. ¿Les late si damos otros 15 minutos de lectura para avanzar un poquito más? Sí, Va. puede, Rocío, con tu Sí. hermosa voz. Ah, déjame ver el 4 porque creo que el 4 vamos en el 4. Vamos en el 4. A ver, déjamelo ver, por favor. A ver. Sí, la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Si quieres continuar, a mí se me 5. hizo muy fácil de entender. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal.
La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentidos mientras se crea en diferencias. Déjame volver a leer ese cachito, déjame volver a leer ese cachito Ok. porque no lo comprendí. El aprendizaje solo tiene sentidos mientras se crea en diferencias. A ver, el aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencias. Ok, ya, ok, Ajá. Bueno, ya aquí entendí. en estos dos párrafos, no sé si alguien también quiere aportar algo, pero yo lo veo de esta manera. Te habla acerca de la expiación como el origen, de hecho incluso te lo dice así, en el momento que se vino la separación o cuando metafóricamente mencionan que Adán cayó en un sueño, dice que Dios mandó a su Espíritu Santo para que nos pudiera dar la expiación. ¿Qué es la expiación? Deshacer el error de percepción, pero dice que su fuente o su matiz o su origen de la expiación es el amor. Por eso es que no se puede convertir en un arma de doble filo. Y que también la expiación da lugar o es necesario solamente en el mundo de la ilusión, en el mundo del sueño, que es donde se percibe la ilusión de espacio-tiempo. Esto es otra cosa que es súper importante. La percepción es neutra, lo dice el curso. O sea, realmente las percepciones, ¿sí? Es algo neutro, no es algo real. Dice, es tan neutra como el espacio y como el tiempo, es una ilusión. O sea, nosotros, el tiempo, y voy a hacer aquí énfasis muy interesante, el tiempo es algo neutral a lo cual también le hemos asignado un significado, en pocas palabras. En la Matrix, precisamente, existe el concepto del tiempo y nosotros le hemos dado significado al grado que colocamos medidas conceptos de medidas del tiempo, como, no sé, desde instantes, segundos, minutos, horas, días, años, meses, etcétera. Y como le hemos asignado significado, pues entonces somos elocuentes al significado que le asignamos. ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Cuál es el significado del tiempo? La degradación de la materia, la destrucción de todo lo que vive. Entonces, por eso es que envejecemos, por eso es que el cuerpo se pudre, por eso es que todo se acaba, por eso es que vienen los ciclos. El tiempo, entonces, y el espacio corresponden precisamente a eso, a una velocidad y a un tiempo. Entonces, dice que nuestra mente cuando se separa percibe el tiempo y cuando se acerca percibe el espacio. Y dice que el aprendizaje solamente va a ser en la jornada en la que nos encontramos de espacio-tiempo. O sea, todo este caminar en lo que regresamos a casa. Porque aquí es donde existen las diferencias, ¿no? Los diferentes grados. No sé si alguien quiera comentar algo más. Por eso dice que la expiación lo que hace es hacer un quiebre de espacio-tiempo. Te dice, la expiación, el milagro es el medio, la expiación es el principio y la curación es el fin o es el resultado, rompiendo el espacio-tiempo. Perdón. No sé si él quiera cooperar con algo. Voy. 6. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel al siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno.
En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto del puente de retorno ya se ha construido. ¡Ugh! Okay. ¿Qué leí? ¿Verdad que sí está complejo? Y yo Bueno, miren, yo entendí. quiero compartirles una diapositiva que de repente la he compartido en otras clases, Ajá. porque me gustaría que la sesión de hoy la termináramos con una meditación de mantras. ¿Les late? O sea, es muy Ok. sencillita, así 10 minutitos, pero de verdad que sí está muy padre. Ahorita dejen, primero les pongo la diapositiva para que se entiendan los mantras de Curso de Milagros. Mientras, si alguien quiere aportar algo con este último párrafo que leyó Ah, Rocío, adelante, en lo que abro yo la diapositiva. Pero sí prácticamente te dice que la expiación o sea, la expiación, su único propósito es cambiar la percepción, pero es intrínseca al tiempo. O sea, en el momento que existe expiación porque hay tiempo, o sea, van como de la mano. En el momento que nosotros hagamos una expiación total, no hay tiempo, o sea, no hay necesidad de tiempo. Entonces, en lo que regresamos a la jornada, en lo que nos volvemos a unificar, existe esa percepción de tiempo. Dijera, es complejo, pero porque todo nuestro cerebro, toda nuestra forma de pensar y de sí, percibir está basado en espacio-tiempo. Es, es, es una forma en la que así nos han educado, nos han enseñado y así percibimos. Entonces, es cuesta trabajito, pero les voy a compartir esta diapositiva a ver si de algo sirve. ajá. Y para que se pueda entender un poquito como esta como meditación que me gustaría ofrecérselas. En capítulo 10 que se llama Ídolos de la Enfermedad, empieza así, dice, tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo solamente como un medio para recuperar la eternidad. Con lo que acaba de explicar ahorita Rocío, yo sí ya entiendo entonces que el tiempo, tal y como lo concebimos, debe de ser una herramienta, un puente de aprendizaje. Por eso dice que el aprendizaje se va a dar mientras haya medidas o niveles. Dice, entonces el tiempo es como la alfombra en la que nosotros vamos a poder generar la expiación. Entonces es así como vamos a poder generar ese puente de retorno a la eternidad, algo que nosotros vamos a recuperar. Ahora, si observan, nosotros aquí tenemos una línea de tiempo pasado, presente y futuro. Y en el presente, que curiosamente le puse aquí que el presente, precisamente aquí puse eternidad. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que el presente es la ventana a la eternidad. Ok. Nosotros siempre, todas nuestras calamidades y nuestros conflictos siempre ocurren en un punto de nuestra vida. Por ejemplo, ahorita mismo, cualquiera de nosotros, y ahorita está padre para la meditación que vamos a hacer, cada uno de nosotros piensen en un conflicto, una situación, ya sea de salud, ya sea de economía, ya sea de pareja, ya sea de rencor, ya sea de lo que sea. Ese conflicto lo estamos viviendo ahorita, mientras estamos ahorita aquí, en este momento. Ese es un efecto de algo. Normalmente, si tú le preguntas a alguien dónde está el efecto, tú dices aquí, ahorita, lo estoy viviendo, en mi cuerpo, no sé, en mi presente. Ok, ¿y dónde está su causa? Y si tú te vas a buscar en la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, pues lo primero que dices, bueno, pues la causa es obvio que se encuentra en el pasado, porque la ley más fundamental de causa y efecto dice que no puede haber no puede haber efecto si no hay causa.
Entonces, esa es la ley, y es la ley más básica del universo y te lo dice Curso de Milagros. Entonces, aquí la pregunta de la expiación o cómo generar o empezar con la expiación desde acompañados con el concepto del tiempo consiste en el siguiente. Tú le preguntas a alguien, a ver, tienes un cuerpo enfermo. ¿Este cuerpo enfermo es efecto de qué? Y lo primero que te van a decir es, pues puede ser efecto de, no sé, genético, o porque me alimenté mal en el pasado, me malpasé mucho, tuve muchos vicios, lo que tú quieras. En pocas palabras, la persona va a intentar analizar su vida cronológica desde que nació hasta la edad que tiene y por la cual está viviendo los efectos de una causa de una vida con malos hábitos o mala alimentación o mala genética o lo que tú quieras. Entonces, esta sería la ley de causa y efecto. También podemos adjudicarnos que este efecto de la enfermedad que tienes en el presente, transgeneracional, lo que tú quieras, es causado por una situación que viviste a lo mejor en tu transgeneracional. Y entonces por eso es que a veces hacemos diferentes tipos de terapias, ¿no? Quiero que me analices mi vida de la infancia, mis engramas, mi niño herido, mi transgeneracional, etcétera. Pero entonces seguimos colocando la causa en el pasado, ¿se dan cuenta? Sí, el transgeneracional sigue siendo pasado. Y hay otros que nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Y nos vamos a buscar vidas pasadas o reencarnaciones, que por cierto, el curso Milagros cuando habla de reencarnaciones te dice que no existe. ¿Por qué? Porque todo esto tiene la misma connotación, todo es pasado. Ya sea tu vida cronológica, incluso lo que pasó hace una hora es pasado. Tu árbol genealógico y tus vidas pasadas es pasado. Y todos tienen algo en común, no existe el pasado. ¿Estamos de acuerdo? El pasado ya no existe. Ese es el primer error de percepción que tenemos que aceptar. El pasado ya no existe. Por tanto, si no hay pasado, no hay causa. Si no hay causa, no hay significado. Y si no hay significado, no hay existencia ni propósito. Si no hay causa, no hay efecto. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, ¿cómo me puede a mí estar haciendo daño en el presente una malpasada que yo me di en la infancia, por así decirlo, o una mala vida, o lo que tú quieras, si el pasado ya no existe? Y si la ley fundamental de causa y efecto dice que el efecto existe porque obviamente tuvo que haber una causa, pero si la causa ya no existe, entonces, ¿por qué yo estoy reviviendo efectos? Es porque mi mente, mi ego, está utilizando mi memoria para recordar un pasado que ya no existe. Incluso también te menciona que la causa, muchas veces, si no la colocamos en el pasado, erróneamente la andamos colocando en el futuro. ¿Por qué? Porque queremos que en el futuro sea de determinada manera. ¿No les ha pasado que queremos controlar todo y queremos controlar todo lo que va a suceder a futuro? Incluso el control va acompañado del miedo. ¿Por qué? Porque si no sale de la manera como tú querías manipular o controlar la situación a futuro, entonces te da miedo. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Pero también, ¿qué creen? El futuro no existe. No podemos colocar una causa en el futuro. De hecho, ¿cuántas personas no les han dicho, no te mojes porque te puedes enfermar? O sea, enfermar a futuro. O sea, el futuro todavía no existe. O como a alguien, cuando lo diagnostican de un cáncer a futuro, o le pueden decir, ¿sabes qué? Tienes 3 meses de vida debido al cáncer. O sea, el futuro ya te está amenazando el presente. O sea, el futuro se vuelve causa del presente y el presente efecto del futuro, cuando el futuro tampoco existe. Así pues, nos podemos emocionar en el presente por una visualización a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que te dice es que la causa y efecto se encuentran en el presente y que cuando nosotros logremos colocar nuestra percepción en el presente, que es la ventana a la eternidad, o sea, sin pasado, sin futuro, es cuando vamos a empezar a ver a Dios o conocer el amor. Porque precisamente el ego lo que hace es su sagrada Trinidad. El pasado está lleno de pecados. O eres pecador porque cometiste errores o alguien cometió pecados ante ti. Entonces, si tú sigues reviviendo el pasado que ya no existe, bajo esos términos, entonces el presente no te queda otra cosa más que vivir por culpa
por pecados que cometiste en el pasado o rencor por pecados que te cometieron a ti. Y a su vez, vamos a querer controlar un futuro, pero siempre con miedo. Y si tienes culpa, pues con miedo al castigo. Entonces, este es lo que le llama en Curso de Milagros la Sagrada Trinidad del Ego. Pecado, culpa, miedo. Distribuido en pasado, presente, futuro. Pero piénsenlo de esta manera. Incluso aquí es donde radica el verdadero perdón. ¿Por qué el perdón es una ilusión? Porque ¿qué es lo que tendrías que perdonar en el presente? ¿Algo que te hicieron en el pasado? Punto número uno, el pasado ya no existe. Entonces, ¿qué estarías perdonando? Y punto número dos, el juicio, si dice así, o sea, es la proyección de tu culpa. Entonces, no es la culpa de tu hermano. Es tu culpa lo que tienes que perdonar y el otro no existe. Entonces, ¿qué tienes que perdonar? Si el pasado no existe, no hay nada que perdonar y por tanto liberas el futuro. Entonces, las palabras que me gustaría ahorita, los mantras, está destinado a un poquito a este concepto, porque el curso Milagros en el capítulo que donde te dice que no tienes que hacer nada es para que tú encuentres tu punto medio, o sea, que te encuentres en el presente. Entonces, esta meditación que yo quiero hacer precisamente es una meditación que quisiera hacer para estar en tiempo presente. Sí, perdón, Rocío, dime. Perdón, me quedé pensando en lo que estás diciendo acerca de cómo el pasado y el futuro no existen, luego entonces solo el presente. Entonces estoy cavilando en mi cabeza que el ego principalmente funciona en el pasado, Sí, porque en el presente, si no hay causa, el presente no es el efecto de nada. ¿Es así? claro. Sí, el presente Ok, es la ventana a la eternidad y la única causa es Dios. Y ya, nosotros lo que hace el ego es colocar la causa en el pasado para poder desde el pasado construir un presente pasándose por el arco del triunfo, perdón, construir un futuro desde el pasado pasándose por el arco del triunfo el presente. el O sea, el presente. presente solamente sirve como trampolín, no lo consideramos. Finalmente, Y el significado es pasado. sí, o sea, todo lo que, sí, o sea, ¿a poco no? Todo lo que proyectamos a futuro, por Sí, ejemplo, una empresa. Voy a abrir una empresa, ¿qué sucede? Pero tengo miedo a que vaya a quebrar. ¿Por qué? Porque hay una referencia del pasado. Entonces sí, eso ya es ego, ¿sí? Pero si el futuro todavía no existe, todavía no tiene efecto. O sea, el presente es el que está bañado de miedo, porque el pasado así me lo vio. O sea, el futuro no existe. O sea, esta tablita que puse aquí es la manera en como el ego nos lo hace ver, pero realmente el futuro no existe. No podemos tenerle miedo al futuro, no le podemos tener miedo a algo que todavía no existe. Esto significa que el miedo está en el presente porque el pasado nos tiene atorados. O sea, porque seguimos utilizando la memoria para recordar el pasado. De hecho, el curso te dice, te es muy difícil y muy complicado comprender que la memoria no solamente es para recordar el pasado, de hecho, la memoria es para que recuerdes el presente, que es tu origen, o sea, la eternidad. Entonces, es complicado, pero bueno, a mí me gustaría, primero, antes que nada, que pudiéramos hacer un ejercicio, a ver si nos acompañan todos, que pudieran poner en su mente a una persona, a una sola persona, o bueno, vamos a poner en nuestra mente a dos personas con las que hayan tenido algún problema, una dificultad, un conflicto, un coraje, una culpa, un miedo, lo que sea. Entonces, primero voy a empezar con esta oración de unicidad para poder trabajar con el tema de los tiempos. Les pido de favor que cierren sus ojos y en su mente, en su mente van a hacer lo siguiente. Van a observar a una de estas, van a elegir a una de las dos personas, van a colocar, van a primero obviamente recordar su nombre. Quiero que lo observen, quiero que vean sus ojos, su rostro,
la forma en cómo se expresa, si es que lo han visto reír o cómo se enoja o cómo se mueve al hablar. Traten de observarlo, observarla detalladamente. Observen su rostro, lo pueden agrandar si les apetece. Ahora en su mente, digan su nombre y ahora vuelvan a repetir su nombre diciendo lo siguiente. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Me permito percibirte con los ojos de Cristo. Me permito percibirte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Repetimos su nombre. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Me permito percibirte con los ojos de Cristo. Me permito percibirte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Tomando una respiración profunda, vamos por la segunda persona que eligieron. Observen su rostro, sus ojos, su movimiento corporal, el sonido de su voz, su forma de actuar, de reírse, de enojarse, sus expresiones más profundas, la parte que más te molesta de esta persona. Obsérvalo. Obsérvala. Trae a tu mente su nombre. Llámala o llámalo por su nombre y acto seguido di, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Me permito percibirte con los ojos de Cristo. Me permito percibirte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Respira profundo, sigue trayendo su nombre a tu mente. Acto seguido, dile, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Me permito percibirte con los ojos de Cristo. Me permito percibirte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Toma una respiración profunda y ahora, ya sea que alguna imagen que hayas compartido con estas personas o alguna otra situación que te altere, tráela a tu mente como imágenes, como si fueran fotografías o películas. Comprende que esto ya no existe, que solamente es tu memoria que las intenta darles vida o darles significado para que puedan seguir existiendo como si fuera un bucle. Pero todas estas imágenes o esta situación del pasado, ya sea culpa, rencor o lo que estés viviendo, ya no existe. Esto ya no existe. Ahora vas a repetir en tu mente esta siguiente palabra enfocada a estas imágenes. Nada de lo que veo significa nada. Nada de lo que veo significa nada. Estas imágenes no significan nada. Estas memorias no significan nada. Nada de lo que veo significa nada. Esto no significa nada. Esto no significa nada. Mientras sigues repitiendo esta frase, esto no significa nada, observas cómo las imágenes van perdiendo color y se van desbaratando de tu memoria. Nada de lo que veo significa nada. Esto no significa nada. Esto no significa nada. Esto no significa nada. Nada de lo que veo significa nada.
Sigue repitiendo en tu mente, ahora el pasado ya no existe. El pasado ya no existe. El pasado ya no existe. No formo parte del pasado. No formo parte del pasado. No formo parte del pasado. El pasado ya no existe. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo mi futuro en manos de Dios. Pongo mi futuro en manos de Dios. El pasado ya no existe. Pongo mi futuro en manos de Dios. Dios, tu voluntad es la mía. Dios, tu voluntad es la mía. Dios, tu voluntad es la mía. Pongo el futuro en manos de Dios. Elijo ver la paz 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 de Dios. Soy eternamente bendito por ser hijo de Dios. Soy eternamente bendito por ser hijo de Dios. El pasado ya no existe. Pongo el futuro en manos de Dios. Elijo ver la paz de Dios. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Elijo ver la paz de Dios. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. 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 No tengo que hacer nada. 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 No hay que hacer nada. Elijo ver la paz de Dios. Soy eternamente bendito por ser hijo de Dios. Soy eternamente bendito por ser hijo de Dios. No tengo que hacer nada. Pongo el futuro en manos de Dios, pues elijo ver la paz de Dios. Elijo ver la paz de Dios. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. 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 Respira profundo y cuando te apetezca a tu propio ritmo, puedes abrir los ojos sintiendo esa paz. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? En paz. En paz. De hecho, sí se dieron cuenta que hay manera de con la mente anular las memorias. O sea, con la mente puedes decir el pasado ya no existe, esto no significa nada y te desapareces de eso. Y te sientes una gran tranquilidad cuando le dejas en manos de Dios o el Espíritu Santo tu futuro, porque ya no lo quieres controlar. Y la paz se encuentra en el presente, la paz de Dios se encuentra estando en el presente.
Y sobre todo, hay una parte, este es un compendio dice, muy tranquila, dice Leti. Este es un compendio de varias lecciones de Curso Milagros y también de algunos capítulos. Hay un capítulo que se llama tal cual no tengo que hacer nada, lo he dicho 3 veces, y precisamente habla acerca de aquellas personas que lograron la iluminación y a lo largo de mucha meditación y mucha contemplación y todo el rollo, y te dice, todas estas personas lograron su propósito, pero todas se dieron cuenta de algo al final, que no tenían que hacer nada. Dice que el cuerpo, nosotros lo hemos utilizado como una herramienta de siempre hacer algo, y eso lo hace el ego, porque quiere controlar, quiere hacer. Dice, normalmente cuando quieres hacer algo, siempre vas a ser partícipe al cuerpo, ¿sí o no? Ya sea para hablar, para comer, para caminar, para lo que quieras, pero siempre tienes que meter al cuerpo como para participar. Dice entonces, la iluminación del cuerpo es deshacerte del cuerpo, o sea, quitarle la atención al cuerpo. Entonces, para que venga esa expiación, tienes que darte cuenta que no tienes que hacer nada. Entonces, este mantra de no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, pero obviamente previo los demás que hablamos, de verdad que les puede dar, dijera el curso, te puede ahorrar siglos de tiempo para tu propósito. Entonces, es una de las meditaciones que yo hago por las mañanas y muchas veces las hago por las noches. Y a mí me costaba mucho trabajo meditar, pero con este me ha sido muy fácil. Cuando me doy cuenta, pasaron 40 minutos, 1 hora, o sea, es muy rápido. Y de verdad, el cuerpo lo dejas, ¿eh? Te ayuda mucho para síntomas físicos y muchas cosas, para lo que lo quieran enfocar. Alex, ¿y cómo lo llevas? O sea, al decir no tengo que hacer nada cuando eres una persona que, como nos dijiste hace rato, hace mucho. Bueno, no confundir el no hacer nada con tirarte a la hamaca y echarte un coco, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada, yo creo que significa que no tengo que meter juicio sobre lo que tengo que hacer y las expectativas. De hecho, en el capítulo 31, precisamente menciona que nuestro día se lo tenemos que dejar a Dios, o sea, decir, quiero que mi día sea de esta manera y ahora está en manos de Dios y no intervenir en nada. Dice, para que no tengas expectativas de cómo quieres que sean las cosas. En pocas palabras, tú tienes que decir qué deseas, pero más no cómo lo deseas. Porque ya cuando tú quieres cómo quieres que sucedan las cosas, interviene el ego. Por ahí Giovanni levantó la mano. Pueden participar si gustas. ¿O ya el abajo? Ok. No, ya, aquí estoy. Ah, ok. Le estaba apretando mal. Buenas noches, compañeros. Pues, fíjate que dentro de la percepción con el hecho de, ahorita que comentaban eso de no hacer nada, dentro del pensamiento que traigo es que para mí el hecho de no hacer nada es si no sabes nada, o sea, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Si no sabes qué decir, no digas nada, porque ahí es cuando más metes la pata. En el tema de una cuestión de juicios inclusive, a mí me pasa mucho que cuando efectivamente en juicio despierto mucho miedo. Y ahorita yo veo al ego, a mi ego, con tanta compasión, de tanto que lo estoy tundiendo de, chale, el ego tan satanizado, que es tan el oponente, que inclusive digo, pues, ¿para qué Dios me hizo como creación suya con un efecto que se llama ego, si lo voy a estar pateando tanto? O sea, me genera hasta compasión porque digo, de alguna manera yo puedo contrarrestar, y aquí está hablando mi ego, en el hecho de decir, por algo tengo el ego. Lo veo como si fuera una enfermedad, como es un defecto de carácter efectivamente, pero que más allá de estarlo pateando tanto de mi parte, es aprender a convivir
No sé si se quedó pausado o solamente fue mi compu. Se quedó pasmado, ¿verdad? Sí, yo también Sí. lo vi así. Pero es así como estarlo pateando mucho. Y ahorita me acordé porque justo en algún momento estuve leyendo este libro de Yehuda Ver, que me gustó muchísimo y precisamente habla acerca de Satán como el oponente que se encuentra viviendo dentro de mí. Y yo veo inclusive esa contraparte como algo para yo poder tener ese balance entre lo bueno y entre lo malo, que ni una cosa es buena ni mala, ni la otra tampoco es una cosa buena ni mala. Y yo lo veo con esa mentalidad, o procuro mucho de verlo con una mentalidad muy abierta, porque yo sé que en algún momento mi ego me gana y regularmente ese oponente me va ganando, pero luego siento así de, híjole, es como no querer esa parte de mí, porque qué bueno que en el Oxxo o en la farmacia hubiera una pastillita que me dijera, tenga con esto, se toma 2 pastillitas y con eso se le va a desaparecer el ego. Pues hasta el día que yo creo que ya deje este avatar que tengo aquí y llegue a un tema ya trascendental. Pero sí, ahorita a lo mejor me salió un poquito del tema, pero sí traía yo como ese pensamiento de cómo va actuando mi ego dentro de mí y más allá de verlo como un rechazo de el ego, verlo como, pues, te abrazo el tiempo que tengas que estar y estoy tratando de aprender a soltar, que no me gane ese oponente, ¿sabes? Así es como yo lo percibo también, Alex. Sí, de hecho, sí, sí, estoy de acuerdo. Incluso yo también antes decía que el ego tenía que tener una utilidad de algo, ¿no? Y precisamente, pues, hasta de repente yo incluso daba charlas donde hablaba acerca de la utilidad del ego en el sentido de, pues, como parte experimental de la dualidad. Y precisamente lo que, en Curso de Milagros, hace rato hablábamos acerca de cómo podíamos erradicar el miedo, que es lo mismo que el ego, y es, pues, quitándonos los obstáculos que nos impiden llegar al amor. El amor es lo opuesto al ego o al miedo. El Curso de Milagros te dice que nosotros, para poder ir erradicando nuestro ego, pues precisamente no lo tenemos que rechazar. Dice, pero tampoco lo tienes que amar. Dice, de hecho te lo explica de esta manera. Si tú intentas comprender el ego, no, te dice, ya me acordé, te dice así, si tú intentas analizar el ego, vas a creer que lo puedes comprender, por tanto lo vas a amar y lo vas a hacer real. Dice, pero el ego no se puede comprender porque el ego es como mi tía la cristiana, que no es feliz ni cuando es feliz. O sea, mi tía cuando está feliz se preocupa y sufre porque dice, ay, Dios mío, me va a castigar porque me la estoy pasando súper bien, ¿no? Entonces, es como el Joker, solamente quiere ver arder el mundo. Entonces, dice que el ego, pues tanto no lo tienes que atacar, pero tampoco lo tienes que amar. Dice, más bien, para que no te permita, para que tus sentidos y tus sentimiento egoico no te mueva, no sea la voluntad que te mueve, se lo dejes en manos de Dios para que Él le dice, es el único que puede emitir juicio. Dice, nosotros como humanos no tenemos esa capacidad. Y dice, Dios, dice, a todos sus hijos siempre los va a juzgar como inocentes, libres de culpa. Dice, y al ego, dice, lo va a juzgar y lo va a sentenciar como inexistente. O sea, ni siquiera como culpa, simplemente inexistente. Culpa, lo va a juzgar y lo va a sentenciar como inexistente. Es complejo hablar del ego porque creo que el hecho de hablar del ego ya nos va a meter más en el ego porque nos llevaría a un análisis, ¿no? Pero creo que hay muchos capítulos que nos va a dar un poquito más mente recta sobre este tema. Sí, Qué trata interesante. como de defenderse. O sea, yo siento que inclusive trata como de ese ego, trata de defenderse, porque inclusive es así de, oye, están hablando mal de nosotros. Es esa,
inclusive es como esa conversación muy interna, porque sí, en este libro que estaba leyendo de Satán, sí lo ve él dentro del oponente y él va explicando realmente cómo está hecho, de qué está hecho, inclusive hasta dice en qué momento de dimensión se encuentra posicionado. Y dice, yo como tu oponente, yo voy a estar en todo momento en tu parte inconsciente, en el momento en el que tú te encuentres tanto despierto como dormido, pero yo voy a estar ahí presente todo el tiempo. Entonces no te vas a poder deshacer de mí. Sin embargo, sí puedes utilizar de mí, porque en algún momento estaba yo platicando inclusive hasta precisamente del ego ayer en una plática que tuve, hablo tantito de ego y es así de, o sea, es algo como de, no, ni me hables del ego, ¿no? O sea, todo tiene que ser a través de la humildad. Y yo sí, también estoy de acuerdo, y sin embargo también el ego tiene y forma parte de todas las personas, de cualquier ser humano que exista en este planeta, en esta dimensión, ponle el nombre que tú quieras. Y no se va a poder erradicar. Se aprende a convivir y por eso fue que también ahorita sí me siento luego de repente, hey, así lo que decías ahorita, así de, defiéndete, ¿no? Di algo por mí. Yo que no tengo voz y voto, lo puedo y lo tengo que hacer a través tuyo. Y yo, puta, cállate, ¿sabes? Así es como de repente luego me siento yo al momento de que, es como de, te están picando la cresta. No, y es que fíjate que acabas de mencionar algo bien interesante porque una ocasión yo hice un fenómeno social con unos amigos, porque lo que hablaba hace rato de que cuando tú le das significado a algo, le das realidad y le das propósito. Entonces cuando nosotros, y cuando te dice el curso que no intentes analizar al ego porque lo vas a llegar a comprender y por tanto lo vas a amar y lo vas a hacer real. Entonces, esta dinámica que yo hice fue entre 5 personas donde yo dije tema a tratar el juicio. ¿Qué es el juicio? Y entonces todos empezaron a debatir sobre el tema del juicio y yo le dije a un amigo que no estaba dentro de ese grupo, le dije, ahorita te vas a dar cuenta cómo el hecho de hablar del juicio los va a llevar a estarse juzgando entre ellos. Y terminaron juzgándose entre todos ellos, porque entre que no, yo no creo que eso sea el juicio, y ya estaba juzgando el que estaba juzgando, y era Y una estaba cadenita juzgando, así que, ajá. ajá, Sí. o sea, no me juzgues por juzgar, ¿no? Entonces volvemos a caer en esa Sí. paradoja Uh-huh. de darle realidad a algo que por el simple hecho de haber salido de nuestra boca. Entonces, por eso los maestros o los iluminados mantenían un silencio porque decían, o sea, no puede, o sea, realmente quién mueve tu lengua, ¿no? Cuando habla, ¿no? O sea, ¿es el ego o es esa mente divina? Y esa es la parte donde muchas veces, por eso hace rato cuando dije, ¿qué es el amor? Puta, no tenemos ni idea qué es el amor todavía. Pero bueno, chicos, Sí. yo gracias por estuvo bien interesante. Hoy sí tuvimos mucho debate. Yo les quiero dar las gracias. Yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso y estamos viéndonos la próxima. Muchas gracias, Rocío, por tu hermosa voz